Y también hay un dato en materia económica que siempre es un aliciente porque hay un aumento de la recaudación impositiva, 79,9%. Lo hablaremos ahora mismo con Belén. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Buen día, Hugo. Bueno, muy contenta de estar de esta manera entre ustedes. Bueno, Sí, te como vos extrañamos acá en el decís, estudio, pero entendemos que razones sanitarias te obligan a estar a distancia en este momento. así Pero es. contanos. Pronto sale por ahí. Bueno, un dato positivo que tiene que ver con la macroeconomía, pero te voy a explicar un poquito cuál es el dato y después te cuento por qué elegí presentarlo. La recaudación impositiva creció en torno a casi un 80% de forma interanual y es un dato que le viene permitiendo al gobierno en los últimos 22 meses, es una señal positiva, ¿no? Porque viene incrementando la recaudación respecto siempre al mes anterior y de forma interanual. En este caso, en este mes de mayo, hubo un dato particular que tiene que ver con que no hubo tanto ingreso de divisas como en los meses anteriores, de enero, febrero, marzo, que hubo más liquidación por la cosecha fina, pero sí lo que creció fue lo que tiene que ver con la recaudación, con impuestos a las ganancias, las cargas personales, cargas patronales que hacen los trabajadores y los empleadores, incluso por encima del 100% de lo que tiene que ver con ganancias. Y este dato me parece interesante porque muchos nos preguntamos cuando surgió este run entre la presentación de Massa que le pedía a Guzmán que acelere el piso de ganancias. Entonces, si lo vemos un poco, si nos alejamos de la situación puntual política, lo que vemos es que el gobierno tiene que cumplir con pautas con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, cerrar este mes con esta recaudación, donde muchos trabajadores están incluidos en ganancias porque no se reacomodó este piso, también al gobierno le permite acelerar o incrementar su recaudación en un mes donde justamente el agro no iba a ser el que mayores aportes haga a la caja del Estado. Así que bueno, estos datos que se conocen siempre, bueno, sobre final de mes, me parece que es importante también para entender, bueno, la dinámica de muchas decisiones que quizás uno a veces no entiende por qué se dilatan o por qué se demoran. Bueno, porque hay una pauta, porque hay un gobierno enfocado en cumplir con las metas, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hacen que se tomen en definitiva estas decisiones. Y en un contexto donde el gobierno tiene que recaudar, para fin de año tiene que recaudar con el Fondo Monetario Internacional, según lo acordado, 5.000 millones de dólares. En esta primer mitad del año, incluso en el primer trimestre, el gobierno debería haber recaudado 3.000 millones de dólares y apenas ha llegado a recaudar 800 millones, o sea, no ha llegado a una cantidad que le permita dar la señal de que va a cumplir con esa meta. Por eso, bueno, de alguna manera se entiende todas estas pequeños movimientos, ¿no?, que tienen que ver con las cuentas finales del Estado, la falta de divisas, los problemas que hay para importar, que incluso están generando trabas en algunos sectores pymes industriales. Bueno, me parecía muy interesante el dato porque, bueno, tiene que ver por un lado, una noticia positiva que tiene que ver con la mayor recaudación por parte del Estado, pero por otro lado, la sensación de que no alcanza, ¿no? Claro. Y si querés, no sé si querés hacer una pregunta, pero Sí, si no te sí, lo vinculo con la segunda hay parte. como dos miradas, ¿no? La perspectiva del presente dice, la primera etapa o revisión del Fondo Monetario cumple con las expectativas y se liberan 4.000 millones de dólares a propósito de ese cumplimiento, para pagos con el fondo. Pero la perspectiva de acá, y vos lo estás corroborando, al resto del año es que no se van a cumplir con las metas, ni en materia de emisión, ni en materia de recaudación, ni en materia de lo que necesita la Argentina generar en términos de dólares. Y en ese sentido, bueno, este es el dato que se puede mirar, ¿no? Hoy es una cosa, el resto del año por ahora no. Y además hay que sumarle el tema del gasoil. El gobierno está diciendo que, en palabras de Mansur, que va a comprar o importar gasoil. En la región no están faltando esos insumos, pero aquí en la Argentina sí, con lo cual ahí se ve también el déficit entre exportaciones e importaciones. Pero te quiero preguntar, para ir cerrando, el tema de la inflación. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Cuándo se va a conocer el dato de mayo? Y lo que vos decías, ¿no?, en tu sumario, que pica en punta el aumento de los elementos llamados de higiene, ¿es así? Sí, higiene personal y cuidado personal son los que están generando mayor incremento.
como vengo diciendo hace tiempo, lo que viene sucediendo es que las consultoras privadas quedan por debajo del dato oficial de inflación, y eso es un dato no menor, es un dato a tener en cuenta, porque bueno, hoy en día están estimando entre un 5, un 5,5, bueno, hay que ver si se llega a ese 5,5 o estamos más cerca de un 5,7, un 5,9, que sería un 6, ¿no? El gobierno lo que espera es seguir en un camino descendente del 6,7 al 6, bueno, un 5,5 sería lo ideal, pero la semana que viene vamos a estar conociendo ese dato. Hay informes privados que ya empiezan a mostrar que los alimentos están marcando una aceleración del 4%, pero hay otros rubros como higiene que, por ejemplo, están marcando aumentos superiores, en el caso de pañales un 20%. Acá tenía algunos que son los principales como para marcar, pero bueno, pañales, todo lo que es desodorantes 17%, jabones en barra 15%. Después hay productos congelados como las hamburguesas que también han tenido incrementos solo en este mes que superiores al 10%. Bueno, esto para mostrar que la inflación la componen distintos factores y quizás un mes tenemos, por ejemplo, el mes pasado tuvimos el caso de la ropa que aceleró mucho la inflación. Bueno, hay que ver qué pasa el resultado del mes próximo, que es el mes de mayo, que se va a conocer ahora en el transcurso de la semana que viene. Por su parte, el gobierno no está mostrando un cambio de política agresivo. El secretario de Comercio, el nuevo secretario de Comercio, continúa con la misma lógica, una lógica más dialoguista, pero dialogando con empresarios. Ha tenido reuniones con gente de la industria de aceite, con los molineros, con trigo. Quieren reactivar el fideicomiso. El fideicomiso, Hugo, puede ser una herramienta que si se utiliza bien funciona. Se viene utilizando con el aceite, se viene haciendo hace ya 2 años, y funciona para mantener bajo el precio en el mercado interno sin tener que recurrir a las retenciones o a los cupos, que es otra de las medidas que el gobierno está empezando a pensar para empezar a disociar el precio en el mercado interno, que se acelera y no va a dejar de acelerarse porque va a seguir habiendo demanda de alimentos mientras persista la guerra. Entonces, bueno, el gobierno empieza a pensar en otros instrumentos. Las retenciones está sabido que no, porque es afrontar incluso un costo político que el gobierno no quiere hacerlo, y bueno, y además porque hay ruido respecto a si funcionaría o no. Pero bueno, por el momento, expectantes todos y con la clave de decir, bueno, hay datos positivos de la economía, pero si no se genera confianza, si no se baja el tenor político de ruido y de falta de rumbo, es muy complejo que la gestión sea eficiente, ¿no? Que los resultados sean positivos. Clarísimo, Belén, este es el punto fundamental. Algunos datos que son alentadores no se corresponden con el clima de inestabilidad política, y ese es un dato que afecta sobre todo a la inflación. Gracias por el informe. Nos encontramos en cualquier momento. Saludos para todos. Hasta luego. Bueno, de la economía al deporte, le entregaron una